El proyecto cultural de la imprenta del Instituto Científico y Literario del Estado de México, Toluca, 1851-1889. Marina Garone Gravier e Iván Pérez González. Introducción. En 1851 se inauguraron los talleres de litografía y tipografía del Instituto Científico y Literario del Estado de México. Aunque existen fuentes secundarias que lo refieren, de aquel magno proyecto cultural se tenían escasos datos. Por ello, en esta ponencia intentaremos desempolvar esa historia que fraguaron alumnos, impresores, profesores y gobernantes de la capital mexiquense. Ese establecimiento forma parte de la identidad de la ahora Universidad Autónoma del Estado de México. De ahí que la memoria de dicha casa de estudios y la histórica de la imprenta tienen en este contexto un vínculo estrecho y directo. Para detallar el tema, la siguiente exposición se divide en 4 apartados. En el primero se expondrán aspectos históricos del taller de tipografía. En el segundo, nos adentraremos a las tareas de la imprenta y conoceremos el tipo de maquinaria y algunos utensilios. En el tercero, hablaremos del repertorio tipográfico. En el cuarto y último, se mostrarán los géneros editoriales, la procedencia del papel y la distribución de los impresos institutenses. Dicho lo anterior, y sin más preámbulos, entramos en materia. Breve historia de la imprenta del Instituto Científico y Literario del Estado de México. Durante el siglo XIX, el Estado de México cubría un extenso territorio que comprendía parte de la Ciudad de México, Pachuca, Tulancingo, el puerto de Acapulco, Tasco y Cuernavaca. Un territorio tan vasto y con un alto crecimiento demográfico requería de instituciones educativas en donde se impartiera educación media y superior. Así, las autoridades de aquel entonces decretaron en la Constitución Política del Estado de México, sancionada en Texcoco el 14 de febrero de 1827, lo siguiente: en el lugar de residencia de los supremos poderes, habrá un instituto literario para la enseñanza de todos los ramos de instrucción pública. En aquel tiempo, tanto el gobierno mexiquense como el Instituto Literario requirieron de materiales impresos para sus actividades. En un principio, se encargaron al impresor Martín Rivera en la Ciudad de México. Sin embargo, cuando los poderes se trasladaron a Toluca en 1830, las autoridades gubernamentales contrataron al impresor Juan Matute y González para que fuera el director de la imprenta estatal. Antes de que dicho tipógrafo estuviera al frente del taller, pasaron una serie de acontecimientos dignos de un relato literario. Por ejemplo, Malaquías Huitrón, en su libro Reseña histórica del periodismo y de la imprenta en el Estado de México, relata qué sucedió en 1812. El doctor Cos, dando muestras de gran ingenio y de una gran voluntad, improvisó una pequeña imprenta, fabricando con sus propias manos caracteres de madera y haciendo intervenir en estos trabajos a otras personas, de conformidad con sus instrucciones, y como se carecía de tinta especial para la imprenta, fue sustituida con la aplicación de añil, que en esos tiempos se usaba en la villa de Sultepec en la fabricación de rebozos. Otro acontecimiento sucedió en 1821. Agustín de Iturbe ordenó a Mariano Magán, capitán e impresor que se dirigía a Toluca, lo siguiente: para que esté más inmediata, se refiere a la imprenta, y pronta para lo que se ofrezca a cada instante, y reciba usted, José Mariano Magán, e imprima todo papel en concepto de que traslado esta orden al teniente coronel don Ramón López Rayón, para que franquee y tenga los auxilios necesarios tanto para su viaje como para establecerse en Toluca. No podemos dejar de mencionar a José María Heredia y Heredia, quien fue un punto clave para las artes gráficas en el Estado de México durante el siglo XIX, pues Heredia, además de escritor,
Sabía de tipos móviles, formatos para libro, e instó a las autoridades mexiquenses a que adquirieran una prensa tipográfica. La imprenta del gobierno mexiquense duró de 1830 a 1837. Esta etapa fue el preámbulo para que después otros impresores toluqueños se dieran a conocer, como Manuel R. Gallo, los hermanos Atanasio y Juan Quijano, Manuel Jiménez, A. Campos Vega, Loreto de Jesús Casabal y su esposo Abraham López, entre otros. Para 1850, la presidencia de la República la ocupó Mariano Arista. Noticias de índole político y económico se podían leer en el Monitor Republicano, periódico de gran trascendencia para el siglo XIX. En ese mismo año, estuvo como gobernante del Estado de México Mariano Riva Palacio, hombre aficionado a las artes, quien el 29 de enero de 1850 dirigió una carta a su amigo, el impresor jalisciense Ignacio Cumplido. En la misiva expresó: «Mi estimado amigo, me resuelvo a comprar una litografía y destinarla para el servicio del gobierno del Estado o instituto literario del mismo. Como se observa, ya desde 1850, el Instituto Literario contó con una prensa litográfica. Será hasta 1851 cuando se inauguraron los talleres de artes gráficas. De acuerdo con Víctor Ruiz Mesa, 1851 fue año de oro para Toluca. Veamos por qué. En aquel periodo, la capital mexiquense inició una época de bonanza que se manifestó en el impulso a los proyectos culturales y educativos. El director del instituto, Felipe Sánchez Solís, consideró que los alumnos no solo deberían nutrirse de conocimientos teóricos, sino que además podían cultivar algún arte y ser diestros en algún oficio. Por este motivo, planteó al gobernador Riva Palacio la posibilidad de instalar talleres y academias en el instituto. Esta solicitud fue vista con buenos ojos, de suerte que en el primer Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de México se decretó lo siguiente: en el Instituto Literario habrá una escuela de primeras letras, una academia de dibujo y pintura, un taller en donde se enseñe la litografía y otro de tipografía, otro de herrería, otro de carpintería. Por el primer impreso hecho por los alumnos del instituto, sabemos qué sucedió en la inauguración de los talleres de litografía y tipografía. He aquí el relato. El sábado 26 de julio de 1851, Riva Palacio entró por la puerta principal del instituto y fue recibido por Felipe Sánchez Solís y los alumnos de estudios preparatorios, así como por aquellos que cursaban comercio o jurisprudencia, todos congregados para la apertura de los talleres. También estaba presente el secretario de Justicia del Estado de México, Mariano Navarro. Al inicio, se apreciaron las pinturas de la galería en uno de los espacios del instituto y luego, por invitación del sacerdote, todos se dirigieron a conocer los salones donde se encontraban las prensas. Tras la bendición de las máquinas, el profesor Crescencio Inclán entonó un himno, cuya letra decía: «Artes y musas reinan en consorcio inmortal, es la imprenta su trono, su tálamo nupcial». Acto seguido, el director del establecimiento, Felipe Sánchez Solís, dirigió las siguientes palabras: «En este año de 1851 han recibido un impulso muy eficaz todas las academias de bellas artes y se han abierto nuevas, las de dibujo lineal y las de botánica. Nuevos afanes se preparan a la juventud que está a mi cargo. La imprenta, que hoy inauguramos, promete una importancia trascendental para el instituto». Al evento asistieron 2 impresores y empresarios de la Ciudad de México, Nicanor Carrillo y Cano y su cuñado Tomás Orozco, quienes al ver la necesidad de instrumentos para que los alumnos aprendieran un oficio, donaron 2 prensas y distintos utensilios para los talleres. Para finalizar el acto, el gobernador expresó: «Íntimamente convencido de que el estudio de las artes forma el complemento de una buena educación, miro con verdadera complacencia el establecimiento de la litografía y una imprenta en el Instituto Literario.
Cabe mencionar que por las reseñas históricas conservadas se conocen algunas características de la ubicación y descripción física del taller de imprenta. Aurelio J. Venegas señaló al respecto. Comprende este plantel 5 grandes divisiones que corresponden al jardín. Otros tantos patios ya formados al norte está en vía de construcción y el del sur, subdividido, pertenece al antiguo colegio. El edificio está comprendido entre la calle del Instituto al oeste, calle del costado de la cárcel al norte, terrenos que se destinan al jardín botánico al este y un callejón cerrado sin nombre al sur y cuya vía desemboca frente a la garita o la Gibel para continuar con las calles del Calvario al occidente. En sus 38 años de existencia, la imprenta contó con 4 impresores, de los cuales se conocen algunos datos y sus firmas. También contamos con el retrato de Isauro Manuel Garrido. A continuación, ofrecemos una reseña de algunos de ellos. Desde la inauguración de los talleres hasta principios de 1863, Manuel Jiménez Salgado quedó como director del taller de tipografía. Oriundo de Toluca, el maestro Jiménez llegó a la dirección de la imprenta por recomendación de los hermanos Atanasio y Juan Quijano, impresores toluqueños. Manuel Jiménez tuvo imprenta propia, hecho que conocemos por el pie de imprenta del Devocionario a la Purísima Concepción, fechado en 1840. A él se le debe un impreso de 1851, el cual nos permite conocer, mediante la descripción visual y textual, cómo era una parte de la ciudad de Toluca en el siglo XIX. 4 años más tarde, imprimió el manifiesto del presidente de la República a la Nación. Para suplir a Manuel Jiménez, llegaron Francisco González y Pedro Martínez. Este último nació en la Ciudad de México el 1 de agosto de 1823 y estuvo casado con Antonia Fernández y Riva, con quien tuvo 4 hijas, Rafaela, Eulalia, Micaela y Andrea. Este impresor se formó en los talleres de los hermanos Atanasio y Juan Quijano, quienes lo recomendaron para trabajar en la imprenta del instituto. Por su parte, Francisco González fue el mismo profesor que impartió clases de medicina en el Instituto Literario. Desconocemos más aspectos de este profesor. Cuando estuvo Martínez como impresor, las fuerzas francesas, comandadas por el coronel Berthier, entraron y tomaron la ciudad de Toluca el 5 de julio de 1863 y algunos soldados invadieron el edificio de rectoría de la actual Universidad Autónoma del Estado de México. De esta forma, el instituto se utilizó como cuartel. Fue entonces cuando el director del establecimiento educativo, el presbítero José Mariano Dávila y Arrillega, ordenó trasladar las prensas a lo que hoy en día es la Iglesia del Carmen. Además, comenzó a escasear el papel y los recursos económicos no eran suficientes para las impresiones. La imprenta estuvo de 1864 a 1866 en el exconvento del Carmen, periodo que coincide además con la entrada a la ciudad de Toluca de Maximiliano y Carlota el 25 de octubre de 1864. Durante los 5 días que duró el periplo, la pareja imperial visitó la cárcel de la ciudad, los pueblos de los alrededores y la iglesia principal. Con esta visita, las autoridades del instituto aprovecharon para solicitarle al emperador presupuesto para comprar otra prensa tipográfica. La respuesta a esta petición fue la siguiente. En vista de lo informado por la prefectura por fecha del 17 de octubre acerca de la reposición de la imprenta del Instituto Literario, el gobierno de Su Majestad, el Emperador, se ha servido a aprobar el presupuesto que se remitió. Además, las publicaciones aparecieron con la leyenda Tipografía del Instituto Literario en el exconvento del Carmen, a cargo de Pedro Martínez. Con la muerte de Martínez, las autoridades del instituto y los herederos del impresor realizaron un inventario para conocer qué le pertenecía al tipógrafo y qué utensilios y maquinaria eran del espacio educativo. Los parientes de Martínez y las autoridades llegaron a un acuerdo y la maquinaria,
e instrumentos pertenecientes a dicho impresor se quedaron en el recinto educativo a cambio de un pago de 60 pesos mensuales a esposa e hijas. El maestro Isauro Manuel Garrido fue el responsable de la imprenta en el establecimiento durante el último periodo de funcionamiento, es decir, entre 1888 e inicios de 1889. El 31 de julio de 1890 se realizó el último inventario de la maquinaria, herramienta y tipos móviles que pertenecían a la imprenta del instituto. En la memoria de 1889 se escribió la siguiente frase: imprenta de la Escuela de Artes y Oficios. En efecto, los talleres de litografía y tipografía pasaron a formar parte de la Escuela de Artes y Oficios. Alumnos de distintas municipalidades acudirían a esta escuela para aprender un oficio. He aquí la muestra de algunos alumnos en el taller de tipografía durante el siglo XIX. Una mirada al interior del taller. El trabajo de la imprenta y su relación con los alumnos se puede conocer tanto por los documentos del archivo universitario, de donde se pueden apreciar los horarios, tipo y variedad de clases, incluido el taller de tipografía, como por la revisión física de los impresos salidos del taller, específicamente por los datos de los colofones en los que se lee la descripción puntual de la división de tareas que se daban entre los alumnos. El Instituto Literario tenía 3 clases de alumnos: municipales, de gracia y pensionistas. Los primeros provenían de algún municipio del Estado de México y se caracterizaban por no tener recursos económicos para continuar con su educación profesional. Sin embargo, debido a que estos alumnos se destacaban por algún tipo de talento, eran enviados al instituto a cursar los estudios preparatorios para obtener una carrera profesional con gasto a cargo del municipio. La educación de los alumnos de gracia la cubría el instituto desde sus estudios preparatorios hasta su formación profesional. Finalmente, los alumnos pensionistas eran los que vivían en el instituto y pagaban una pensión de 10 pesos mensuales. Los semipensionistas solo pagaban 6 pesos mensuales. Desde 1832, los alumnos ya cursaban talleres relacionados con las artes gráficas. Vinculado con estos aspectos de enseñanza en destrezas manuales y artísticas, podemos mencionar que el taller de dibujo fue uno de los primeros. Después este taller se convertiría en academia de pintura. Como la mayoría de las imprentas del siglo XIX, la asignación de funciones en este taller corría a cargo del director o regente, quien indicaba a cada alumno qué actividad desarrollar. De esta forma, es posible identificar cuándo un estudiante realizaba la composición, el tiro, la distribución o la encuadernación. Los talleres y cursos se calificaban con las siguientes letras: B, que significaba bien; MB, muy bien; R, regular. Hecho que se puede constatar porque se conservan las boletas de 1870 de los alumnos que cursaban el taller de tipografía. Por los inventarios sabemos con detalle la clase de fundiciones, de máquinas e instrumentos de imprenta que hubo en el taller del Instituto Literario. Por ejemplo, las prensas tipográficas como litográficas procedían de empresas estadounidenses como Robert Howe Company, Gordon Printing Press Works y Alauset Company. Así, los inventarios consignan varios tipos de prensas tipográficas, cajas de madera para guardar tipos móviles, componedores y entintadores, máquinas para la impresión litográfica e instrumentos para encuadernación. Repertorio tipográfico. El universo de letras y tipos móviles que se desarrolló desde mediados del siglo XV experimentó nuevos cambios desde las primeras décadas del siglo XIX en lo referente a aspectos formales y productivos, por ejemplo, en la comunicación visual, la publicidad gráfica y la producción escrita. En relación con la letra surgieron las letras egipcias o mecánicas. También se dieron abundantes variaciones de letras modernas o didonas, que si bien habían tenido su primera aparición hacia la séptima década del siglo XVIII, cobraron singular trascendencia por los múltiples revivals del siglo XIX
y fueron de alguna manera la antesala a la presentación de una nueva variante de peso en las letras, el surgimiento de la letra negra o bold. Otro estilo gráfico que tuvo numerosas variantes fue el que de manera general se conoce como fantasía. Vemos en este sentido copiosas expresiones decorativas, tanto en los remates como en los fustes y estructuras formativas de los signos de escritura. En relación con los cambios en la tecnología gráfica, expusimos en páginas previas las novedades surgidas de empresas como Robert Howe & Company y Gordon Printing Press Works, pero también hay que mencionar la existencia de un grupo sobresaliente de fundidoras tipográficas como Binney & Ronaldson, Boston Type Foundry, Van Hart Brothers & Spindler, Bruce Foundry y McClellan Smith & Jordan. La publicidad impresa en publicaciones periódicas, en carteles, marquesinas y otros anuncios urbanos fue el espacio ideal para el uso y aplicación de grandes letras de display ornamentales, así como las variables de letras mecánicas y negras. En este contexto de auge productivo, el pantógrafo tipográfico y la aplicación masiva de la litografía en impresos fueron un parteaguas en la comunicación visual y la producción editorial en México, y ambos avances tecnológicos tuvieron impacto en los talleres del Instituto Literario. En Toluca, una de las primeras empresas en promocionar sus productos fue la cervecera Toluca. En la imprenta del Instituto Literario se hizo publicidad a negocios regionales. Por ejemplo, encontramos folletos que solo contienen letras itálicas estilo Didot o con alguna ornamentación. Ejemplo de ello fue la publicidad que se le hizo a la fonda francesa y nevería El Cazador en Tenango del Valle. Sin embargo, cuando se imprimía un libro, la designación de tipos móviles obedecía a nombres que hoy en día ya no se usan. Así, por ejemplo, la expresión Cícero, equivalente a 12 puntos, surge por la obra impresa en 1469 de las Epístolas de Cicerón. La denominación San Agustín tenía un tamaño de 14 puntos, surgió del autor de la Ciudad de Dios, y el tamaño Filosofía, 10 puntos. Por ello, se muestran en la imagen la denominación de los tipos móviles durante el siglo XIX. Ahora bien, uno de los aspectos que nos interesa presentar también es la clasificación que realizamos de los tipos móviles de la imprenta del Instituto. Para ello, nos auxiliamos del método de Francis Thibodeau en su libro La letra de imprenta y 12 avisos ilustrados sobre las artes del libro. Nuestra clasificación se muestra en la imagen. De igual forma, indagamos de dónde provenían los tipos móviles de la imprenta institutense. Si bien hay escritos en donde los impresores solicitan letras de imprenta, no se han encontrado factura de su procedencia. Sin embargo, por comparaciones de los tipos de letra, y dado que en México en el siglo XIX no había fundidoras de tipos móviles, consideramos que la procedencia de los tipos fue de fundidoras estadounidenses. El papel con el que se imprimían los libros se traía desde la papelera Belém hacia Toluca. Por facturas encontradas en el archivo universitario, conocemos el origen del sustrato. Los dueños de esta papelera fueron el inglés William Benfield y los empresarios Nicanor Carrillo y Cano y su cuñado Tomás Orozco. Géneros editoriales. En la imprenta se realizaron numerosos libros, periódicos, una revista, invitaciones y otra clase de impresos menores, encargos y trabajos que figuran en los libros contables del taller. La clasificación de géneros editoriales puede hacerse atendiendo a diferentes preguntas, orientadas ya sea a los aspectos del contenido literario de las obras o a su forma física y estructura material. Por eso en esta exposición, la clasificación de publicaciones se hizo con base en el tema general que esbozan los títulos, que se confirmó además con los encabezamientos de materia que tienen las obras en algunas bibliotecas, y lo que en las bibliografías mexiquenses consultadas se había consignado para dicho título. Por ejemplo, en el taller de tipografía del Instituto Literario se imprimieron libros científicos, didácticos,
elementales, institucionales, literarios, patrióticos, políticos, religiosos, varias publicaciones como periódicos, una revista y otros impresos. La imprenta del Instituto Literario realizó impresiones para casi todos los municipios del Estado de México. En el archivo universitario se encuentran facturas de los pedidos que hacían las distintas municipalidades, quienes pedían libros para la enseñanza básica. He aquí el mapa de distribución. Como reflexión final, podemos decir que el estudio de los libros, periódicos y otros impresos de los talleres de litografía y tipografía de aquel Instituto Literario del Estado de México nos acerca a algunos aspectos históricos, estéticos, gráficos y materiales de los inicios de este recinto educativo. Muchas gracias.